Las brujas, la encarnación del poder femenino que no puede ser contenido ni controlado, que no está para el servicio del hombre. Es fácil y necesario para algunos deshumanizar y convertirlas en seres abominables, con sombreros puntiagudos, acompañadas de gatos negros, feas, malvadas, o peor aún, creaciones del demonio que pueden convertirse en súcubos, en seductoras y manipuladoras. ¿Qué pasa cuando la valentía, la libertad, la sabiduría o la innovación también son consideradas un riesgo? Pues, silenciosa y sospechosamente, todas podríamos ser brujas. Yo soy Luisa Iglesias y nosotros somos Enemigos Invisibles. Le damos la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan aquí en TV Migrante y quieren hablar un poco de brujas, de conspiraciones. Aquellos que saben claramente que necesitamos desmontar estos mitos, entenderlos de manera histórica, pero también quejarnos un poquito, cuestionar por qué nos han contado la misma historia una y otra vez y por qué nos la están contando ahora. Por ejemplo, a ver, las referencias históricas de las brujas como tal, porque estamos en mes de feminismos y hay que explorarlo, datan desde tiempos inmemoriales, desde la antigüedad. A ver, muchas veces estas brujas están asociadas con la naturaleza, con la energía creativa e incluso, en muchos casos, con la fertilidad. Es decir, la bruja y el cuerpo son una y son indivisibles. Como Circe, que en la cultura griega, por ejemplo, era una diosa hermosa asociada con la herbolaria y con el poder de incluso convertir en animales a aquellos que probaran sus comidas o sus pócimas. Un poco de nahualismo incluso desde los griegos. Bueno, no fue hasta el relato de la bruja de Endor en el libro de Samuel que su concepción pasó de ser vinculada como esta suerte de divinidad o de mujer poderosa y sabia a ser un asqueroso, horrible y desgarrado con el poder de invocar a la muerte y traer desgracias. La bruja como este arquetipo de lo malo, lo feo y lo rechazado. En Farsalia, de Lucán, existe el relato de la guerra que puso fin a la República Romana, donde Ericón era una bruja que vagaba por cementerios y vagaba por campos de batalla en búsqueda de estos cadáveres. ¿Y qué quería con los cadáveres? Hay muchos que decían, no, es que quería sexualizar a estos cadáveres o quería tener alguna clase de actividad. Pero no, lo que también decían es que buscaba revivirlos y hacer profecías a través de estos cadáveres. ¿Qué era lo que hacía? Se comía los ojos, mordisqueaba las uñas, robaba los huesos y otros actos atemorizantes, que actualmente, hay que decirlo, si estos actos de una u otra manera se relacionan con hombres, como en otras prácticas rituales a nivel internacional, haga usted de cuenta, qué sé yo, la brujería, por ponerlo así, o la santería, perdón, la brujería es el tema de ahorita. ¿Qué pasaba con eso? Entonces estaba bien, porque son los rituales de los sabios. Si lo hacen las brujas, es rechazado y es indigno. Pero bueno, esto tal vez solo es un ejemplo de cómo ante la crisis que supone una guerra, era necesario tener relatos que desahogaran las angustias pues, de una especie de sociedad que siempre ha vivido rodeada de miedos e incertidumbres. Aquí entra algo bien interesante y es que siempre que estamos en un terreno de política crítico, socialmente crítico, empezamos a tener en la historia actividad paranormal. Que si hay brujas, que si hay duendes, que si hay aliens, que si hay goblins, cualquier cantidad de cosas, estas afloran justamente cuando hay crisis políticas. ¿Por qué? Porque por un lado las personas necesitan regresar al origen de los mitos, al origen de lo animado en el sentido de lo caricaturizado para explicarse ciertas cosas que no entendían. Y por otro lado, porque necesitamos siempre borrar esos relatos que nos incomodan y la mejor manera de hacerlo es a través de aquellas cosas que no se encuentran dentro de la norma y sobre todo que no se pueden verificar. Cuando el dogma católico comenzaba a institucionalizar cualquier conocimiento que no encajaba en su sistema, era, digamos, como esta especie de amenaza, ¿no? Digamos, teníamos el dogma de lo que sí. Y entonces siempre que tenemos un dogma que nos dice qué sí se puede hacer, tenemos uno que nos dice
que no. Y en ese sentido, las mujeres con experiencia, las mujeres que no quisieran tener hijos, las mujeres marginadas o que de alguna forma desafiaban estos roles de la mujer en este contexto más social, fueron señaladas como brujas. ¿Por qué las mujeres dentro de la religión institucional que no querían tener hijos eran brujas? ¿Por qué? Porque se les explicó o se les enseñaba desde los textos, desde la Biblia, etcétera, que las mujeres solo usaban su cuerpo, su sexualidad, su fuerza creadora para crear hijos para los hombres, no para crear algo para ellas mismas. Esa fertilidad que en algún momento en los pueblos originarios se utilizaba para generar matriarcados, para generar poder, para generar comunidades, comenzó a utilizarse como un sistema de propiedad. Lo que tú haces es mío. Si tienes hijos, son mis hijos. Les tengo que poner el apellido del varón. Y desde allí, por ejemplo, teníamos esa concepción de las brujas. Si tú no entras en el sistema, si eres antisistema, has de ser una mujer bruja. ¿Cómo se explica esto históricamente? A ver, el 5 de diciembre de 1484, Inocencio VIII, que era el papa en turno, promulgó la Bula Sumis Desideratis Affectuvius. Si lo dije mal, véalo aquí porque seguramente tengo la peor pronunciación en latín. Ni modo. Aquí se reconoció la existencia de las brujas como tal. ¿Qué se hacía? Se derogaba el canon Episcopi de 906, donde la iglesia sostenía que creer en brujas era herejía. Y cuando me refiero a creer no es si creías que existían, sino creer en el poder de las brujas era un acto de herejía. Entonces, de esta manera envió a Alemania a Heinrich Kramer y a James Sprenger para realizar esta primer cacería de brujas oficial. Primer cacería de mujeres, tendríamos que decir, en la historia. Aunque quizá no la primera de mujeres, pero sí la primera justificada a través de esta creación masculina de la bruja. Con esta afirmación, cualquier desgracia, cualquier enfermedad, cualquier desastre natural, cualquier catástrofe, cualquier cosa que saliera mal, pasaba de ser responsabilidad de los hombres a ser responsabilidad de las mujeres. ¿Y qué se merecen las mujeres cuando se portan mal? Un castigo. Si trataste mal a tu mamá, te conviertes en araña. Si trataste mal a tu jefe, tienes que pagar un castigo e incluso puede ser la muerte. Entonces, esta bula papal fue la base para que en 1487 esta legendaria obra llamada Malleus Maleficarum, conocida como el Martillo de las Brujas, se convirtiera en el texto básico para la descripción, para la condena, para la tortura y sobre todo para la muerte, la quema de las brujas. ¿Qué justificó también? Porque justificaba muchas cosas. Justificaba el actuar de las mujeres en el sentido de si eres mala, yo te puedo quemar, pero también justificaba el papel de las comunidades en criticar todo aquello que fuera diferente. Todo lo que fuera diverso entraba en el saco de las brujas. Justificó que las mujeres eran más propensas, por ejemplo, a ser el blanco del diablo, ¿no? El target, porque eran las más débiles, entre comillas, eran débiles supuestamente tanto espiritual como emocionalmente, ¿no? Pero a ver. No fue hasta el siglo XVI y siglo XVII, con la entrada de la Reforma Protestante, la crisis económica derivada de pandemias como la peste o la ausencia del desarrollo científico, que fueron perseguidas en Europa y América colonial bajo supersticiones cargadas de machismo y desconocimiento, en donde la imagen estereotipada fue fundamental para sembrar el miedo y el repudio hacia quienes fueran señaladas como tal, como brujas, para poder apaciguar la inmensa incertidumbre de la época. Y aquí creo que estaría bueno el paréntesis de mencionar que las supersticiones no son supersticiones cuando son creadas con un fin. Si yo digo, es que ha de ser una bruja, ha de ser muy mala, en las noches le salen patas de ave y se va volando. En realidad, puedo partir de una leyenda, puedo partir de un mito, puedo partir de una superstición tradicional, pero le estoy dando un uso político. Y el uso político es que el cuerpo de las mujeres históricamente ha sido destinado a estar al servicio de los hombres. Y de este modo se estima que de 1450 a 1750, unas 50,000
personas fueron ejecutadas en Europa bajo la suposición de brujería, siendo Alemania, Francia, Escocia, los lugares donde más ejecuciones ocurrieron. De estas 50,000, pregunte usted, busque usted, ¿cuántas fueron mujeres? No fue hasta la llegada del Renacimiento, con René Descartes, con Francis Bacon, por ejemplo, que sugirieron más bien que la observación y experimentación podían llevar a nuevos conocimientos más certeros, ¿no? Entonces confrontaron así las imposiciones irrefutables de la Iglesia acerca de la herejía y la superstición. Llegaron estos pensadores, señores, también hay que criticar, tantito ojo crítico, porque a estas mujeres que ya habían planteado este tipo de reflexiones filosóficas no les hacían tanto caso. Y aquí les pregunto, como cierto personaje ambivalente de la historia, por no decir que a mí me repele, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes si estuvieran en este contexto de las brujas? Seguramente usted no adivinó de qué personaje estoy hablando, pero busque expresidentes que pregunten qué hubieran hecho ustedes y a ver si le va atinando. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotras en los tiempos de la brujería? ¿Qué hubieran hecho las mujeres transgresoras? ¿Qué hubieran hecho las mujeres rebeldes, las indómitas? ¿Qué pudieron hacer diferente? Quizá nada, en el sentido de que un sistema de esta escala, de estas dimensiones, sigue pareciendo inquebrantable a esta altura, en este 2026. Y habría que pensar si eso se puede romper únicamente con el actuar de las mujeres, si requiere de nuevas masculinidades o si requería de actividades más radicales. En un momentito más les vamos a estar hablando de colectivas que realmente se rebelaron y que realmente se dedicaron a romper estos patrones desde la brujería. Pero justo, a ver, para entender por qué a lo largo de los siglos se volvió tan fácil llamar mala a una mujer, hay que empezar, yo creo que por una idea brutalmente simple. En el mundo náhuatl, todo acto de culto en esta concepción era un acto mágico, no era un detalle folclórico, era un sistema para proteger la vida, la salud, la fortuna, el orden y sobre todo la comunidad. Las personas de los pueblos originarios, las personas indígenas, no solamente suplicaban, también intentaban influir en los dioses, incluso cuando coercitivamente tenían que tomar ciertas acciones. ¿Por qué hacían esto? Porque querían guiar la naturaleza, querían asegurar el bienestar de las comunidades o digamos, pues sí, un poco como generar este escudo ante los adversarios. Antes de cualquier ceremonia se aumentaban fuerzas con rituales de purificación, con esta suerte de penitencias, incluso con ofrendas, solamente que ellos no lo veían como penitencias, se tenía toda una cosmovisión diferente. La máxima ofrenda, por ejemplo, era la sangre, era la vida humana. Cómase usted un pozole, por favor, el pozole, nuestro pozole caníbal por excelencia. Ahí era donde se hacían estos ritos para mantener el orden cósmico. Y en ese universo, la frontera entre religión y medicina, entre magia también, pues eran indivisibles, eran una sola, era una misma ruta. De ahí, por ejemplo, toda la tradición de hierbas, todos los saberes de estos pueblos originarios que las farmacéuticas han intentado comprar y patentar una y otra vez. Pero justo, la prosperidad era una dádiva divina. La miseria, la enfermedad, la muerte podían ser castigo, pero también podían ser otra cosa. El producto de malos deseos con poderes sobrenaturales, un brujo o incluso la envidia, ¿no? El coraje o el engaño de un amante, de un semejante, de un aquel, todo esto entraba. El mal de origen mágico se prevenía con ritos y se combatía con procedimientos mágicos. Y aquí, y esto se los digo antes de irnos a pausa, aparece el punto clave. La magia era una dádiva de los dioses a la humanidad. La hechicería y la brujería también eran un don divino. Había poder temido, había poder benéfico. Tezcatlipoca, por ejemplo, Tezcatlipoca Negro, era el patrono de los brujos, voluble, con fama de estar en todo lugar, de volverse invisible, e incluso de transformarse en animal o fantasma. ¿Qué decir de
Quetzalcóatl, ¿no? Nuestro ser serpiente, nuestra serpiente alada. Tenía, digamos, esta fama de mago, pero usaba su fuerza en beneficio de las y los humanos. Era el patrono, ¿no? de los que se encargaban de todas las hierbas, de los curanderos. Y entonces empezamos a ver que los poderes no eran algo para dañar o castigar, porque la concepción no era los buenos buenísimos ni los malos malísimos, sino la dualidad o la plurinaturaleza de nuestras almas. Ahorita regresamos. Si acaban de llegar, yo soy Luisa Iglesias, nosotros somos Enemigos Invisibles y estamos hablando de las brujas, ahora que estamos en este mes para hablar de feminismos. Hay muchas maneras de abordar los feminismos y una de ellas es a través de la magia, de la hechicería, del oculto. ¿Por qué? Porque como lo decíamos hace un momento, nuestro cuerpo siempre ha estado al servicio de otros y cuando nosotras tomamos nuestro cuerpo y nos apoderamos de él, cosas insólitas ocurren. Pero estábamos en los terrenos de los pueblos originarios mexicanos. ¿Cómo dimos ese salto? Pues vénganse a ver, porque se pone todavía mejor. Teníamos un detallito pendiente y este cambia, yo creo que todo esto que distingue de una u otra manera a los nahuas, o más bien que los nahuas distinguían entre quien engañaba y quien decía la verdad, el engañador y el sabio. La hechicería podía llamarse engaño y aplicarse a médicos, a charlatanes, a falsos agoreros, a engañadores, ¿no? Pero el detalle de todo esto, tal cual, es que los nahuas como tal podían distinguir entre el engañador y el sabio, ¿no? La hechicería podía llamarse, no sé, engaño y aplicarse a médicos, a charlatanes, a falsos agoreros y justamente a los engañadores. Pero los aceptados, los que o eran los aceptados socialmente, eran los tlamatini, o sea, los sabios. Entonces no cualquiera podía ser hechicero brujo. De hecho, muchos eran predestinados por su día de nacimiento y en esa predestinación aparecía tu sentencia, ¿no? Si el nacido en Cejecatl era hombre del pueblo, se decía que sería encantador y engañador e incluso podía convertirse en animal, ¿no? En nahual. Pero si la infeliz era mujer, se decía que sería bruja de las llamadas Mometzopinki. Ya le iba a decir mal, pero no, son las Mometzopinki. Las que de noche se arrancaban, como decíamos hace rato, se quitaban las piernas, se ponían alas de petate, salían volando. Y esto imaginemos, o sea, pensemos en la época colonial. Todas estas mujeres fueron confundidas o relacionadas directamente con las brujas europeas. Entonces, la pregunta no es si existía la magia. Cada quien cree en lo que sea. Yo sí creo. Quien no quiera creer está bien, porque para eso nos construimos. El pensamiento científico se constituye de muchas de estas antes magias que poco a poco se fueron conociendo, que se fueron adivinando y sobre todo que se fueron estudiando. Entonces, podemos pensar que la magia existía, pero la pregunta es, ¿por qué cuando se trata de una mujer, la tradición se convierte en estigma? Y cuando se trata de un hombre, esa tradición se convierte en virtud. Desde la época de la conquista española, se describe que el conquistador español dejaba a su esposa en la madre patria y entablaba relaciones ilícitas, relaciones libertinas con mujeres nativas, de quienes además se esperaba que siempre estuvieran disponibles y que no tuvieran ningún compromiso moral, es decir, que siempre dijeran que sí. Y al mismo tiempo que se mantenía esta figura de la esposa legítima, con las apariencias socialmente aceptables de honor, privilegio y de moralidad, estaba esta otra, digamos, si tú me das tu cuerpo eres la mala, pero si tú me das tu cuerpo eres la buena solamente si me obedeces. Entonces, aunque fuese mal visto, se permitía al hombre tener estas escapaditas, ¿no? Mientras que las esposas legítimas toleraban esta situación para no ser abandonadas. Y entonces la mujer adquiría un valor moral superior dentro del hogar. Se sacrificó por mí, se sacrificó por usted que le pone el cuerno y que le pega y que le grita y no se fue, ha de ser porque es una esposa muy buena. Bueno, así poco a poco se fue construyendo la idea de esta mujer perfecta, prístina, que se relaciona mucho con la figura
de la Virgen, con esa figura cristiana de una Virgen que está para concebir, además de manera inmaculada, y para servir cualquier capricho y cualquier pecado masculino. Estas mujeres se volvieron ¿quiénes? Las cuidadoras del hogar, las mujeres sumisas, las mujeres calladas, porque desde la perspectiva de muchas religiones, la mujer es la mala y es la culpable de que el hombre peque. Pregúntele a la serpiente y pregúntele a la manzana, todo es culpa de las mujeres. Bueno, precisamente en Génesis de la Biblia católica se afirma que la primera mujer, Eva, fue engañada y pecó. Bueno, había una antes, que es de nuestras primeras brujas y nuestras primeras diablas. Esa es Lilith. Antes de Eva existía Lilith y Lilith dijo, nanay, a mí no me gusta que este Adán ande nada más queriendo hacerlo de misionero, porque yo no puedo estar arriba, dijo Lilith. Y entonces me la mandaron corriendo al Mar Negro y ahí se quedó para siempre. Fue borrada del relato oficial y la primera mujer fue Eva, que fue engañada y pecó y mordió una manzanita y pobrecita, además, víctima de sí misma y de su feminidad. Adán, en lugar de haber pecado, él obedeció la voz de su esposa. En realidad su pecado fue no obedecer la voz de Dios. Es decir, Eva falló por su culpa y Adán falló también. Así llegamos a este versículo 12, donde Pablo menciona, yo no permito, estoy citando, dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Las mujeres tienen prohibido enseñar y ejercer autoridad sobre un hombre. Está escrito, tal cual. Entonces, si desde esa ideología y desde estas publicaciones se dice cómo tiene que ser el actuar, ¿por qué nos sorprende que siga ocurriendo en esta época? Pero a ver, pausa con Eva porque Eva no tiene ni la culpa. Vamos a volver a Lilith, que es la primera mujer. Lilith nació del barro igual que Adán. O sea, Lilith no había nacido de la costilla de Adán como le pasó a Eva. Lilith llegó tal cual, patrona, además yo defensora de Lilith. Ambos fueron creados de esta tierra. Ambos eran iguales. Entonces, a partir de ese sometimiento que les contaba, cuando Lilith dijo, ¿por qué yo tengo que hacer exactamente lo que tú quieres? Además, en el acto sexual, todas las cosas se fueron rompiendo. Y se fueron rompiendo por algo que a mí me llama mucho la atención cada vez que reanalizamos o reestudiamos este mito. Y fue porque Lilith pronunció el nombre de Dios para quejarse y luego dijo, yo me voy, y ella abandona el Edén. Ahí fue cuando me la exiliaron y la mandaron al Mar Negro y todo esto se volvió un gran drama, un TV Notas bíblico. Pero en realidad ella fue quien dijo, yo no tengo por qué aceptarlo. Y para que una mujer pudiera someterse o supeditarse, tuvieron que inventar a Eva. Es decir, Eva fue generada directamente para castigar a las mujeres antes de que siquiera tuvieran una opción. Antes de nacer, las mujeres ya estaban condenadas. Lilith no era un demonio, de hecho era una mujer que había abandonado un lugar donde no la consideraban igual. Y yo pregunto si nosotras no hubiéramos hecho lo mismo, o si no deberíamos de pronto de hacer lo mismo cuando no se nos está considerando como iguales. Al igual que Lilith en la historia, pues las mujeres han abandonado este orden establecido y cuando lo hacen, pagan un precio altísimo. A ver, tenemos que regresar. Vámonos al siglo XV, al siglo XVIII, cuando cientos de miles de mujeres fueron ejecutadas, acusadas de brujería en Europa y América. Solamente en Cataluña, cerca de 1,000 fueron asesinadas. 700 de estas mujeres en Cataluña han sido documentadas, digamos, han sido identificadas de una u otra manera. Y todas tenían algo en común. Eran mayores, de nuevo, vivían solas, de nuevo, y hay otra. Podían ser inmigrantes. Si las mujeres habían abandonado su tierra de origen para decidir tener una vida mejor en otro lugar, condenadas. ¿Cómo se atreven a desafiar el orden? ¿Y qué se decía de estas mujeres? Se decía que provocaban desgracias, que invocaban al demonio. No existía evidencia escrita, no había nada que pudiera validar esto, no había evidencia visual, todo era chisme y aún así las juzgaban. Y si el tribunal era civil, morían, no quemadas, en esta ocasión morían en la horca, ¿no? Y si intervenía la iglesia, ahora sí las quemaban. Entonces, este es un tema delicado porque el proceso se repitió no una, sino otra, y todas estas veces que fueron documentadas. Una acusación, una detención, tortura, nuevos nombres, y esto
continuó. Era un ciclo que no terminaba. Todas estas mujeres fuera del orden establecido, que con el tiempo su nombre se convirtió en un símbolo para algunas mujeres, para representar esa rebeldía frente a un grupo desigual, la insubordinación como tal, generaron a estas primeras feministas. La primera feminista que prefirió renunciar al paraíso antes de que le quitaran sus derechos, muchos podrían decir que fue Lilith. Ahora bien, la profesora Helen A. Berger, que es esta académica del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Brandeis, ha estado investigando la brujería moderna durante décadas. Este es un temazo. La organización Witch, que les comentaba, que utilizan las siglas, pero las utilizan para contar otra cosa. Así como la palabra bruja significa algo, ellas se resignifican como las Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, que es algo así como la conspiración terrorista internacional de las mujeres en el infierno, o de las mujeres del infierno. Esta es una maravilla, hay que regresar a los años 60, se conoce como una asociación dedicada a que las mujeres cuenten su historia colectiva. De hecho, el primero de estos grupos surge en Nueva York en octubre de 1968 con fundadoras, feministas, socialistas, antiguas activistas del colectivo New York Radical Women, como por ejemplo Peggy Dobbins, como Judy Duffett, como Cynthia Funk, como Naomi Jaffe, o sea, pura chida, para no decir menos. Y ellas se oponían mucho a esta idea del feminismo liberal de que las mujeres feministas debían combatir al patriarcado solas. Witch consideraba que debían aliarse con causas de la izquierda para lograr mayores cambios. Esa era como la premisa. Si no juntamos a estos vatos, si no juntamos estas voces masculinas y si no nos juntamos con otras causas, el feminismo no puede ir más hacia adelante. O sea, ellas eran de las mujeres que decían, como muchas otras que siguen diciendo, si el feminismo no es anticapitalista, no es feminismo. Si el feminismo no defiende a los migrantes, no es feminismo. Entonces, nos despedimos con esta postal. Ahí les va. Era Halloween de 1968 y como acción inaugural, estas mujeres se pusieron su gorro así picudo, se disfrazaron de brujas y marcharon precisamente por Wall Street para pues echar una maldición al distrito financiero de Nueva York. No tiene una organización centralizada, Witch, hay que decirlo. Estas son las verdaderas punks y como este feminismo de brujas hay muchos. La gran pregunta es: ¿qué feminismo elegimos nosotras y con qué feminismo nosotras queremos transgredir? Porque para ser estas feministas, seguramente, como lo hemos escuchado en muchos otros lugares, hemos de tener muchas abuelas y muchas mamás brujas. Yo soy Luisa Iglesias, nosotros somos Enemigos Invisibles y nos vemos la próxima por acá en TV Migrante.